La última peregrinación a Chalma. El pueblo de Chalma siempre ha sido un sitio de devoción y fe. Desde tiempos antiguos, los peregrinos llegan descalzos, algunos cargando pesadas cruces, otros con la esperanza de recibir un milagro. Pero hay un camino que pocos conocen. Un sendero oculto entre los cerros, del que se dice que, si tomas la ruta equivocada, nunca llegas al santuario, o peor aún, llegas a un lugar donde no deberías estar. Arturo, Daniel y Sofía decidieron hacer la peregrinación a Chalma como una promesa por la recuperación de la madre de Sofía. Salieron de Toluca al amanecer, dispuestos a caminar todo el día y llegar antes de que oscureciera. Pero, en algún punto del trayecto, se desviaron sin darse cuenta. Esto no se parece al camino de siempre, dijo Daniel, mirando a su alrededor. El sendero por el que caminaban estaba cubierto de niebla, aunque el sol aún debía estar alto. Los árboles a los lados eran distintos, más viejos, con troncos torcidos como si algo los hubiera forzado a crecer de manera antinatural. No importa, respondió Arturo, siempre optimista. Mientras sigamos bajando, llegaremos a Chalma. Pero conforme avanzaban, el ambiente se volvía más extraño. No había pájaros ni insectos. Solo el sonido de sus pisadas sobre la tierra húmeda. Al cabo de un rato, vieron algo en el suelo, una cruz de madera rota, enterrada en la tierra. Luego, otra. Y otra más. Eran decenas de cruces, algunas casi podridas, otras con nombres grabados en ellas. Esto no me gusta, murmuró Sofía, abrazándose a sí misma. Daniel se acercó a una de las cruces y leyó en voz alta: aquí yace quien no debió pasar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando levantó la vista, vio que el camino seguía descendiendo, pero algo en su interior le decía que no era seguro seguir adelante. Regresemos, dijo con firmeza. Esto no está bien. Arturo iba a protestar cuando se escuchó un sonido en la distancia. Era una voz. Una voz arrastrada, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la niebla. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía en un susurro. Todos se quedaron quietos. La voz se repitió, pero ahora más cerca. Y no era solo una. Eran muchas, susurrando en un idioma que no podían entender. Entonces, Sofía gritó. Señaló algo entre la niebla. A unos metros de ellos, parado en medio del camino, había un hombre. O al menos eso parecía al principio. Estaba cubierto con un manto negro y su piel era pálida como la cera. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que goteaban un líquido oscuro. Corran, gritó Daniel. Los tres dieron media vuelta y comenzaron a correr cuesta arriba, pero el camino parecía más largo de lo que recordaban. La niebla se hizo más espesa, y las voces susurrantes los rodeaban. Arturo tropezó y cayó de bruces. Cuando Sofía y Daniel intentaron ayudarlo, vieron que algo lo estaba sujetando. Manos. Decenas de manos pálidas salían de la tierra, aferrándose a sus piernas, a sus brazos. Arturo gritó, pero su cuerpo fue arrastrado hacia abajo. Sus ojos se llenaron de terror antes de desaparecer en la tierra. Sofía y Daniel corrieron sin mirar atrás. Sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo intentara tragarlos también. Cuando finalmente llegaron a un claro, la niebla desapareció. Ante ellos estaba la carretera, y al fondo, Chalma. Se miraron jadeando, con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está Arturo?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Daniel solo negó con la cabeza. Desde entonces, nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió. Nadie les creyó cuando dijeron que Arturo simplemente desapareció. Años después, Daniel regresó a Chalma. No por fe, sino por culpa. Buscó aquel sendero, pero nunca lo encontró. Solo halló algo que le heló la sangre. A un lado del camino principal, donde nunca antes había estado, había una cruz vieja de madera con un nombre grabado: Arturo. 2. El templo olvidado de Chalma. Miles de peregrinos llegan cada año para rendir homenaje al Cristo Negro y buscar bendiciones. Pero pocos saben que, en lo más profundo de los cerros, existe otro templo. Uno del que nadie habla. Un sitio donde no se busca la salvación, sino algo mucho más oscuro. La historia comienza con Andrés, un joven antropólogo obsesionado con los mitos y leyendas ocultas de México. Había oído rumores de un antiguo templo cerca de Chalma, oculto en las montañas, un sitio de adoración pagana anterior a la llegada de los españoles. Se decía que en ese lugar se realizaban rituales a dioses oscuros y que, con la llegada del cristianismo, la gente del pueblo selló su entrada y juró olvidar su existencia. Andrés no creía en supersticiones.
Para él, solo era otro mito esperando ser probado. Así que, acompañado de su amigo Ricardo y su prima Camila, emprendió una expedición al pueblo, decidido a encontrar el templo perdido. Llegaron a Chalma al anochecer. En la plaza, Andrés preguntó a los ancianos del lugar sobre el templo, pero todos evitaban el tema. Algunos simplemente se alejaban sin decir palabra, otros lo miraban con advertencia. Finalmente, una mujer mayor le susurró: no busques lo que no debes encontrar. Ese templo no fue hecho para los vivos. Pero Andrés no se dejó intimidar. Esa misma noche, con linternas y mochilas, él, Ricardo y Camila salieron en busca del templo. Guiados por un mapa antiguo que Andrés había encontrado en un archivo histórico, caminaron durante horas entre los cerros, siguiendo un sendero casi invisible bajo la maleza. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaban, y el bosque se sentía demasiado silencioso. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron la entrada. Un enorme portón de piedra cubierto de inscripciones talladas en un idioma desconocido. Esto no se parece a nada que haya visto antes, murmuró Camila, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin dudarlo, Andrés empujó la puerta. Y contra toda lógica, esta se abrió. Con un crujido profundo. El interior era una caverna que descendía en espiral, iluminada por antorchas viejas que no deberían seguir encendidas. Las paredes estaban decoradas con figuras demoníacas y símbolos que parecían retorcerse en la penumbra. El aire olía a cera quemada y sangre seca. Nos vamos de aquí, dijo Ricardo, pero Andrés no le hizo caso y siguió bajando. Cuando llegaron al fondo, encontraron un altar rodeado de estatuas grotescas con rostros alargados y bocas abiertas en gritos de agonía. Sobre el altar, había huesos humanoides. Pero lo peor era lo que estaba en la pared del fondo, un enorme mosaico de piedra con una figura oscura en su centro, un ser con cuernos y garras afiladas, rodeado de figuras humanas que parecían postrarse ante él. Sus ojos parecían seguirlos en la oscuridad. Camila jadeó al ver algo más. Había nombres grabados en la base del altar. Sus nombres. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Antes de que pudieran reaccionar, un sonido retumbó en la caverna. Un canto espectral, profundo, que parecía emanar de las mismas piedras. Las antorchas comenzaron a apagarse una a una. Corran, susurró Ricardo. Pero Andrés estaba paralizado, mirando el mosaico. Los ojos de la figura tallada se encendieron con un resplandor rojo. Las estatuas comenzaron a moverse. El canto se volvió un rugido infernal. Camila y Ricardo corrieron escaleras arriba, con el sonido de algo persiguiéndolos. Andrés tardó unos segundos en reaccionar antes de seguirlos. Cuando llegaron a la puerta, esta comenzó a cerrarse sola. Se lanzaron hacia la salida, apenas logrando atravesarla antes de que se sellara tras ellos con un golpe sordo. El bosque estaba en completo silencio. No había rastro de los sonidos demoníacos de adentro, como si nada hubiera pasado. Andrés temblaba. Ricardo jadeaba. Camila tenía lágrimas en los ojos. Nunca hablaron de lo que vieron ahí dentro. Y nunca regresaron. Días después, Andrés revisó el mapa de nuevo. Y descubrió algo que lo dejó helado. El templo que visitaron no aparecía en ningún registro. Era como si nunca hubiera existido. Pero él sabía la verdad. Y cada noche, en la oscuridad de su cuarto, podía escuchar el mismo canto espectral. Esperándolo. 3. El camino a Chalma. La carretera a Chalma se extiende como una serpiente negra entre los cerros, su asfalto resquebrajado por el tiempo y la indiferencia. La noche había caído cuando Esteban y Raúl, dos amigos de la universidad, avanzaban en su viejo bocho azul, emocionados por la peregrinación que harían al santuario. Dicen que Chalma es un lugar de milagros, dijo Esteban, con la vista fija en el camino oscuro y de apariciones, respondió Raúl, sonriendo. Habían escuchado historias de los ancianos del pueblo, sombras que acechaban en la carretera, peregrinos que desaparecían y almas en pena que nunca llegaban a su destino. Pero ellos no creían en eso. El trayecto era solitario. La luna apenas iluminaba el camino y la única compañía eran los árboles torcidos que flanqueaban la carretera. De pronto, un bulto apareció en el camino. Esteban giró el volante con fuerza para evitarlo y el coche derrapó hasta detenerse a un lado del camino. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Raúl, con la respiración agitada. Salieron del auto con linternas en mano. En el asfalto no había nada, ni siquiera rastros de algún animal. Pero al iluminar el suelo vieron algo más perturbador, un rastro de huellas descalzas que se dirigían hacia el bosque. No sigas eso, susurró Esteban, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda.
Pero Raúl, siempre curioso, avanzó unos pasos. Las huellas parecían recientes, como si alguien acabara de pasar por ahí. Entonces, entre los árboles, vieron una figura. Era una mujer vestida con un rebozo negro, inmóvil. Observándolos. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó Raúl. La mujer no respondió. De pronto, un crujido en las ramas les heló la sangre. Algo se movía entre los árboles. Se escuchó un murmullo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, pero en un idioma desconocido. El miedo se apoderó de ellos. Retrocedieron lentamente, pero la mujer comenzó a caminar hacia ellos. Su rostro seguía oculto por el rebozo. Esteban sintió que el aire se volvía pesado. Su corazón latía con fuerza. Vámonos, Raúl. Ahora. Pero su amigo estaba paralizado, con la mirada fija en la mujer. Entonces, ella levantó el rostro. No tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas negras y profundas de las que escurría un líquido oscuro. Su boca comenzó a abrirse más de lo humanamente posible, dejando escapar un sonido indescriptible, como si cientos de voces gritaran a la vez. Raúl cayó de rodillas, con las manos en la cabeza. Esteban lo jaló con todas sus fuerzas y corrieron al auto. La figura comenzó a avanzar hacia ellos, flotando sobre el asfalto. El bocho arrancó con un rechinido de llantas. Esteban miró por el retrovisor y la vio en medio del camino, inmóvil otra vez, observándolos. No hablaron en todo el trayecto. El miedo era un nudo en la garganta. Al llegar a Chalma, fueron directo a la iglesia. Necesitaban refugio, algo que los hiciera sentir seguros. Dentro, la sensación de opresión disminuyó, pero no del todo. Un anciano los vio llegar y se acercó. Los estaban esperando, dijo con voz grave. Esteban y Raúl se miraron, confundidos. ¿Quién? El viejo señaló la puerta del templo. Ella. Al voltear, la vieron otra vez, de pie en la entrada, con el mismo rebozo negro. La iglesia se oscureció. Las campanas comenzaron a doblar por sí solas. Y ellos comprendieron que no habían escapado. El camino a Chalma a veces nunca deja ir a sus peregrinos.